Buenas tardes. Aquí estamos platicando con Carlos Roger, un gran amigo, camarada y conocido ya de muchos años en estas luchas del movimiento nacional sinarquista. Un, un largo camino que no ha sido fácil, pero pues algo nos ha motivado, tanto a Roger como a mí, como a muchos otros camaradas, compañeros, nos ha motivado a perseverar, a persistir. Carlos Roger, Buenos días, buenas tardes. muchos años ya en el movimiento nacional sinarquista, en sus diferentes etapas, en sus diferentes experiencias. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué el sinarquismo? ¿Qué es para ti el sinarquismo? Platícanos. Bueno, te voy a platicar un poco cómo yo ingresé, cómo conocí el sinarquismo. Pues no lo conocí por medio de propaganda, de volantes, de promoción. Yo iría en el último año de secundaria, ingresando a la preparatoria propiamente. Quería tener una participación política, pero el único partido que veía yo diferente, que me llamaba la atención, era en aquel entonces el Partido Demócrata Mexicano, el PDM. Y me empezó a simpatizar, ver la imagen de Gallo, algunos discursos, puesto que era la campaña de Ignacio González Goyaz de 1982, aunque, para esas elecciones, aunque él empezó, fue el primer candidato, empezó desde 1981, antes las campañas, recordarán, duraban 6 meses o más, casi el año. ¿Sí? Bueno, entonces me atrajo la campaña de Ignacio González Goyaz y me presenté un día en el PDM, en la calle de Edison. Y ahí estaba el señor Cerón, Alfonso Cerón, de grata memoria, fallecido hace unos 2 o 3 años. Y yo llegué con la inquietud de participar, de saber qué era el PDM, de propiamente inmiscuirme, porque me atraía. Y Cerón me dio una charla tan interesante, me habló del sinarquismo, me habló de movimientos universitarios. En realidad, él fue el que me capturó su oratoria, su forma de convencer, y él estaba ahí por casualidad ese día, porque no una reunión, yo que fui un lunes, un martes, algo así. Bueno, el caso es que con su plática me convenció, me quedé en el PDM y era yo el único militante, o quería ser el único militante en mi distrito, en la colonia Condesa, en la colonia Roma. Y bueno, ahí ya después me conecté con otras personas que están en el PDM y casualmente el candidato en aquel entonces para el distrito era el licenciado David Orozco Romo. Entonces David Orozco Romo, cuando nos llamó para empezar la campaña, todo esto, pues nos habló primero, antes que del partido, del sinarquismo. Nos explicó de qué se trataba, la historia, la mística. Y bueno, así fue como yo me enganché propiamente al sinarquismo, vía el PDM. Fue una, digamos, una afortunada casualidad. Esa fue mi relación de entrar al sinarquismo. Y desde entonces, pues siempre he militado en sus distintas etapas, en sus distintas vertientes, pero siempre el ideal sinarquista lo he tenido. Lo que ha cambiado es, digamos, la cuestión de los partidos. Porque el PDM, el Partido Demócrata Mexicano, tenía su atractivo, el Gallo Colorado tenía su mística, que se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo porque fue abandonando o se fue alejando del sinarquismo, que era su matriz, era su casa. Sí. De lo que te puedo decir, cómo me inicié en esta lucha. Y desde luego aquí conocí grandes amigos, movimientos. El sinarquismo a mí me permitió conocer gran parte del país, ser de las brigadas juveniles, organizar congresos juveniles, participar, las formas de hacer una marcha, las formas de hacer las pegatinas, de hacer una campaña. En sí, el sinarquismo fue mi escuela política durante muchos años. O sea, gran parte de lo que soy, digo que no es gran cosa, pero gran parte se lo debo al sinarquismo, hasta en mis actitudes personales, porque en realidad sí lo tomé como una mística y una forma de ser. Así es, Sergio. Carlos Roger, y el sinarquismo, dicen algunos que cada etapa pues tiene su historia, su porqué. ¿A qué se debe, en tu opinión, a que el sinarquismo todavía sigue existiendo? Que a pesar de los desafíos, los retos, los conflictos, las crisis, ¿por qué persevera el sinarquismo? ¿A qué se lo atribuyes? Yo lo atribuyo a la mística.
hecha por los fundadores, al espíritu que infundieron en cada uno de los militantes, en la forma de ser, en la capacidad que tuvieron en aquel entonces de innovar en la política, las canciones, adaptarlas a ser verdaderos modos de vida sentimentales, emocionales de la lucha. O sea, eso es algo que no se había visto, ¿no? Poder adaptar el sentimiento propio de nuestro pueblo a canciones, a poemas políticos. Ese es en gran parte lo emotivo, lo sentimental que ha hecho que el sinarquismo permanezca. La ideología, los postulados, de luego, tienen mucho que ver y han pasado por todas sus distintas etapas. En la época de Cárdenas, pues las circunstancias sean diametralmente opuestas a las ahora, con un comunismo galopante, con un Estado revolucionario omnipresente, represor. Eso desde luego ha cambiado, esa visión que tenía el cardenismo de México y cómo lo aplicaba. Pero la mística que infundieron los fundadores, José Antonio Urquiza, Salvador Abascal, Manuel Cermeño, Trueba, etcétera, es lo que yo creo que ha hecho que permanezca el sinarquismo. Una milicia del espíritu, como dijo en alguna ocasión Salvador Abascal. De los personajes que han destacado en el sinarquismo o que no han destacado, igual hay militantes que han sido de un perfil muy callado, muy discreto, pero efectivos en sus roles. De estos sinarquistas históricos, ¿con quién te identificas o quién consideras tú que te mueve un poco más, que te inspira un poco más? Yo sé que hay muchos, pero ¿a quién tomarías como digamos, como una inspiración en este momento, sobre todo? Mira, primero te podría decir a los que conocí, a los que Adelante. realmente, a los que conocí, a los que, digamos, me llevaron de la mano. En primer lugar, estaría el señor Alfonso Cerón, hijo, y el papá, desde luego, también. Ese fue, como dije al principio, mi enganche, mi forma de entrar al sinarquismo, y la persona que con su verbo me convenció, me arrastró. También podría considerar a uno que fue mi jefe, líder del sinarquismo en la Ciudad de México, el señor Clavijo del Río, es José Clavijo del Río, y que después leí algunas de sus aventuras al inicio del sinarquismo, pero era un jefe bondadoso, agradable, que sabía conducir a su muy peculiar estilo el sinarquismo en el DF, y era muy anecdótico, muy dado a platicar las historias de las épocas. Entonces hacía un ambiente muy agradable. Don José Clavijo del Río, lo podría considerar uno de mis grandes iniciadores, de las personas que admiré muchísimo. Desgraciadamente me alejé un tiempo y ya no supe al final de sus días, pero siempre lo guardo un gran cariño y una gran estima al señor Clavijo del Río. A Salvador Abascal también lo conocí ya en sus últimos años, ya no desde luego en su época sinarquista, ya no en su época de jefe, pero sí lo conocí como una persona de extraordinario sentido del humor, afable, pese a lo que muchos creen por sus libros, de que era una persona taciturna, tal vez agresiva, pues en el trato personal era muy afable, lo que era un líder, de saber conducir, de corregir fraternalmente. Ese Abascal que conocí también me convenció de que estaba en el camino correcto. Desde luego, como escritores, el que más me atrae es Juan Ignacio Padilla. Con su libro Sinarquismo contra Revolución, básicamente reafirmado mis ideales, mi forma de ser, y es un grato descubrimiento leerlo y volverlo a leer. Así eso podría decirte que son los pilares que podría mencionarte que ahora recuerdo, que los tengo presentes en este día tan especial para nosotros los que hemos militado en la Unión Nacional Sinarquista. Carlos Roger, si te pidiera que definieras al sinarquismo en 3 palabras. Si me permite, Sergio, aprovecho para hacer una pregunta. Adelante. Gracias.
Antes que nada, mucho gusto, Carlos. Ya habíamos tenido la oportunidad de trabar algunas palabras, pero nada más. Buenas tardes. La pregunta sería, en el sentido de la posición que ocupa el sinarquismo en la geografía política. Nosotros queremos llegar sobre todo a jóvenes para que el movimiento tenga un aliento fresco, un aire fresco, sumar militantes y sobre todo proyectarlo para el futuro. Pero en una sociedad, vamos a decirlo, tan izquierdizada por la coyuntura histórica, en donde el sinarquismo se dibuja como algo extremo, algo religioso. Esa imagen mental es la que se proyecta normalmente. ¿Tú cómo lo bajarías en el sentido de cuáles son sus valores fundacionales por el que cualquier joven debería unirse, Carlos? Bueno, yo lo defino al sinarquismo, como dije en un principio, es, en las palabras de Salvador Abascal, es una milicia del espíritu. Desde luego, en la época que se funda el sinarquismo, la persecución religiosa todavía proseguía, como se decía en aquella época, la persecución chiquita. Tenemos las situaciones de Tabasco, de algunos otros lugares donde realmente la fe peligraba, donde la bandera nacional había sido hecha a un lado, donde la propaganda comunista era el pan de cada día, y el gobierno propiamente se dirigía ahí. Hubo circunstancias internacionales que orillaron al general Cárdenas a cambiar de política, pero vamos, el sinarquismo estuvo ahí. Entonces, una de las banderas más importantes en aquel entonces fue el rescate del 24 de febrero, el rescate de nuestra bandera nacional, que estaba relegada, estaba siendo suplantada por el, como decía en aquella época, el inmundo trapo rojinegro de la Internacional Comunista, la Internacional, propiamente la bandera de la URSS. O sea, en las escuelas se cantaba la Internacional, una época muy, muy difícil. Y el sinarquismo surgió con esas banderas, el rescate de los símbolos patrios, de la patria, de la vida y del sentir real de México. Yo creo que en la actualidad la forma de reunir a los jóvenes, de reunir nueva militancia, es precisamente rescatar esas banderas con un nuevo sentido. Por ejemplo, este año conmemoramos los 200 años de nuestra patria, la consumación de la independencia por Agustín de Iturbide. Es una buena forma de rescatar esos valores patrios, rescatar el bicentenario de la consumación de la independencia. Otra forma es, desde luego, la defensa de la vida. Hoy más que nunca se ha incrustado en los sectores más íntimos de nuestra sociedad la cultura de la muerte, la cultura en contra de la vida. Y esa es una bandera muy importante que no debemos dejar, puesto que hay grupos o personalidades, desde luego del ámbito clerical, que hacen una labor interesante, pero son propiamente cuestiones clericales, que no es que estén mal, pero tienen que tener un desemboque político real en la vida. Si la política es el arte de lo posible, tenemos que hacer que esa política que tenemos nosotros en favor de la vida sea permanente, sea real. Entonces son dos banderas, la lucha por la patria y la lucha por la vida. Yo creo que esa es la forma espiritual que tenemos ahora en nosotros poder penetrar en las nuevas generaciones. Muy bien. Carlos Roger, vamos a ir entonces por el tamaño del video, lo vamos a ir ya recortando. Obviamente hay muchos temas que pudiéramos platicar y bastante, porque en anécdotas y en historias me imagino que tú traes bastante en tu alforja. Así es. Una pregunta para ya ir cerrando. Me voy a convertir en el abogado del diablo, dicen por ahí. Me voy a convertir en el objetor. El sinarquismo no fue una
horda de fanáticos que ya pasaron a la historia y que ya no aporta nada porque su visión es demasiado anquilosada. Va ligado un poco con la pregunta anterior, pero te lo pongo como la plantearía uno de nuestros adversarios. Ya pasó de moda el sinarquismo, ya no es necesario que exista. Mira, yo creo que es esa visión de los fanáticos que nos ponen los enemigos. Recuerdo muchos concursos de oratoria que iniciaba el maestro diciendo el sinarquismo ya está pasado de moda, ya no funciona, ya no tiene razón de ser, y todo el mundo se que atraía la atención, decía, eso dicen nuestros enemigos. Y eso es lo que te puedo contestar. Así dicen nuestros enemigos, que ya está pasado de moda, que es un grupo de fanáticos, etcétera. Pero las circunstancias en las que nació el sinarquismo, el bando contrario estaba en un grado superior, superlativo de fanatismo, ¿no? El sinarquismo en la actualidad tiene otras banderas, otras formas de proceder, como también las tiene el enemigo. Sin embargo, vamos a llamarlo enemigo, aunque no lo es nuestros contrarios, sí tienen una actitud fanática de muerte por el líder, de defender el regalo de dinero en lugar del trabajo. O sea, el fanatismo está presente, pero en ellos. En nosotros no está presente ningún tipo de extremismo de esa naturaleza. Entonces, desde luego que hay banderas que podemos rescatar, que podemos rejuvenecer, como dice el viejo orador, reverdecer nuestros laureles y proseguir. Entonces, yo no considero que ese movimiento esté acabado, o que haya que cambiarle el nombre, o que hay que cambiarle los símbolos. Eso no es cierto. Si digamos, el éxito del sinarquismo es haber permanecido 84 años en la palestra política. Todos los demás, todos absolutamente los que fueron, digamos, los contrarios al nacimiento del sinarquismo, han cambiado el nombre. Ahora se llaman Revolución Democrática, se llaman, el mismo PRI cambió el nombre. Y cambió el nombre por aquella matanza que todos recordamos del tristemente 2 de enero de 1946. ¿Sí? Que el PRI se vio obligado para no arrastrar esa matanza, cambió el nombre. Entonces yo creo que uno de los pilares es la permanencia que hemos tenido. Y hay épocas buenas, habrá épocas mejores, y yo que van a venir muchas épocas buenas. Esa es la razón de ser y nuestra permanencia. Ser inasequibles al desaliento. Así es. Pues, Carlos Roger, te agradezco mucho tus palabras. Vamos a continuar con estas conversaciones en otros momentos y tocaremos diferentes temas, diferentes historias también, porque al ser humano nos hace, pues sí, tener un nombre nos hace nuestra complexión, pero lo que más nos hace ser humanos es las historias que hemos vivido, el sentido que le hemos dado a la vida, ¿no? No solo existir, sino vivir. Creo que el sinarquismo puede aportar eso y mucho más, el sentido de que la importancia del ser humano no es durar, sino darle un sentido profundo, trascender en el periodo en el que estemos aquí en esta tierra. Y yo creo que el sinarquismo lo hizo por muchos años, lo sigue haciendo y lo va a continuar haciendo mientras el buen Dios nos permita estar en esta tierra. Carlos Roger, ¿algo con que quieras concluir? Pues muchas gracias y recordar que el sinarquismo es un hilo entre generaciones, es un punto de unidad, no solo para nuestra patria, sino entre generaciones, entre padres, abuelos e hijos. ¡Viva México! ¡Viva! Gracias.